Oficialmente, buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Les saluda Javier Fernando Rodríguez Sánchez del equipo de comunicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Queremos darles una cordial y especial bienvenida a este nuestro octavo miércoles para la excelencia denominado Privacidad de la Información y la Política Nacional de Seguridad Digital. Les recordamos que estos miércoles para la excelencia pertenecen al programa para la excelencia de gobierno electrónico que, como todos ustedes saben, es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que básicamente busca fortalecer el diseño, la implementación y el desarrollo de capacidades y conocimientos en materia de gobierno digital en Colombia. Bien, para el día de hoy nos acompaña por un lado, Nelson Remolina Angarita, él es el director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes y director del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales en Colombia. Por otro lado, se encuentra también con nosotros Orlando Garcés, él es consultor del Ministerio TIC y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, quien actualmente apoya la implementación de la Política Nacional de Seguridad Digital en el sector de las TI. Para compartirles algo del perfil de nuestros expertos, Nelson Remolina es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en leyes de la Universidad de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y es egresado del Internet Law Program de las universidades de Stanford y Harvard y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Su experiencia profesional ha sido en docencia, gestión administrativa, en entidades públicas y privadas, y ha hecho consultoría en protección de datos personales, habeas data, comercio electrónico, desmaterialización, derecho comercial y derecho informático. También ha sido conferencista nacional e internacional en protección de datos personales, derecho informático a nivel de derecho y tecnología, derecho económico y e-business. Como les decía inicialmente, es el fundador y director del grupo de estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es también cofundador y exdirector de la revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y como lo mencionaba en un principio, es director del Observatorio Ciro Angarita Barón de la Protección de Datos Personales en Colombia. Por otra parte, Orlando Garcés Corso es ingeniero civil y cuenta con una maestría en Economía y maestría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. Cuenta con cerca de 11 años de experiencia en las áreas de regulación, vigilancia, control e inspección, planeación y presupuesto en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de televisión en Colombia. Adicionalmente, él posee una extensa experiencia en el análisis de mercados de servicios de infraestructura y en la práctica de la gerencia y administración pública. Tiene experiencia también en docencia e investigación económica, principalmente en el área de microeconomía aplicada y regulación económica. Actualmente se desempeña como consultor externo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, apoyando muy de cerca y especialmente la implementación de la Política Nacional de Seguridad Digital en el sector TIC. Nuevamente agradecemos a todos por su participación. Queremos recordarles que este encuentro irá hasta las 8 de la noche bajo el siguiente esquema en tiempos. Un primer momento en el que reflexionaremos acerca de la privacidad de la información y el tratamiento de datos personales con el apoyo de Nelson Remolina. Y enseguida revisaremos la Política Nacional de Seguridad Digital basada en el documento COMPES 3854 de 2016 junto a Orlando Garcés. Una vez finalicen las intervenciones de nuestros invitados, ellos nos conducirán a la sesión de preguntas, para lo cual, en caso de tal que ustedes tengan inquietudes a lo largo de la agenda, nos las puedan ir remitiendo a través del chat para sumarlas al panel de preguntas final. De cualquier forma, algunas de sus inquietudes pueden irse resolviendo en la medida que transcurran las intervenciones de los panelistas. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les recordamos a todos los participantes que deben diligenciar sus datos en el siguiente formulario que se les está copiando en un link a través del chat.
Les pedimos por favor verifiquen que los micrófonos se encuentren silenciados para optimizar el sonido y disminuir el ruido del ambiente, que las cámaras se encuentren en modo off para mejorar la rapidez de la conexión, que tengan sus chats habilitados para las preguntas e inquietudes que surjan en el transcurso de la sesión y que recuerden pedir la palabra a través mío en lo posible. Bueno, es momento de darle la palabra a nuestros invitados. Nelson, adelante. No sé, ¿me escucharon algo de lo que dije o vuelvo a empezar? No, no te escuchamos. Si quieres, por favor, da inicio. Adelante. Bueno, muy bien, entonces retomo nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo voy a plantearles como algunas considerandos sobre este tema de privacidad y protección de datos. Quisiera destacar que pues el tema de intimidad, privacidad es algo que viene abordándose hace varios siglos, pero que después de Internet ha cobrado mucha relevancia, particularmente desde la perspectiva de protección de datos personales de la gente, a tal punto que pues se ha considerado que este es uno de los derechos o el principal derecho del siglo XXI por el auge que está generando en el mundo y particularmente en la economía digital, la importancia económica, digamos, de la información de la gente, pero también la importancia estratégica que tiene la información de la gente para muchas actividades en el sector público o privado. Eh, Simplemente quisiera, antes de partir, comentarles, nosotros en la Universidad de los Andes trabajamos proyectos académicos. Uno es este grupo HECTI, que ha creado hace 15 años, que los invito a que consulten nuestras publicaciones, nuestra página web, y que ustedes ven ahí en la presentación. Nosotros básicamente trabajamos los temas desde el énfasis jurídico. A su vez, también invitarlos a que consulten nuestra revista de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías. Es una revista de acceso gratuito, es una revista indexada, y aprovecho para invitarlos no solo a que lean, sino también que nos envíen sus textos sobre temas de Derecho y Tecnología, pues para publicarlos una vez se cumpla el proceso editorial. Y finalmente también presentarles el Observatorio de Protección de Datos. Esto es un proyecto que trabajamos hace 8 años y ahí un poco queremos hacer ante todo difusión sobre estos temas, comentar algunas noticias, conceptos relevantes, publicamos jurisprudencia, regulación internacional, y algunas de las cosas que les voy a plantear de hecho están allí. Muy bien. Yo creo que para partir uno siempre sobre estos temas debe preguntarse es si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Lo planteo así porque básicamente hoy las tecnologías permiten hacer muchas cosas positivas y pues también desde luego su uso puede darse también para generar riesgos de personas, riesgos de derechos humanos como tal. Desde luego yo siempre parto aquí que la tecnología hay que mirarla en su justa dimensión, como siempre lo he planteado, ni con tecnofobia ni tecnofascinación, sino tecnoreflexión sobre estos temas. Y aquí es algo importante tenerlo presente porque en temas de privacidad realmente las noticias lo que muestran es que existe tecnología para espiar a la gente si no quiere. Bueno, quienes tengan la tecnología si ellos quieren. Cosas como las revelaciones de Snowden y hace rato lo que se ha planteado, que los estados y los particulares vigilan a las personas, pues eso no es nuevo, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que cada día más surgen tecnologías más sofisticadas para estas actividades y también de fácil acceso a cualquier persona normalmente. Entonces, aquí hay que mirar hasta dónde estamos dispuestos a admitir el uso de la tecnología y en qué sectores como tal. Entonces siempre es una pregunta para tenerlo presente ahí. Desde luego, insisto, parto de que la tecnología es una herramienta muy positiva, que trae muchos beneficios y como toda herramienta, pues también puede tener unos usos que pueden ser negativos. Eso sucede básicamente con casi todas las cosas en la vida. Otro punto para tener presente, de pronto consideraciones, son documentos que ya se han expedido por parte de las Naciones Unidas y otras entidades, pero quiero referirme a Naciones Unidas desde hace mucho tiempo, pues siempre ha planteado el tema de bienvenido el desarrollo tecnológico, eh, porque genera, digamos, muchos beneficios, pero también ha planteado su preocupación por los riesgos que en algunos casos puede generar este desarrollo tecnológico. Estoy hablando no solo de tecnologías de información y comunicación,
que es las que más conocemos, sino también tecnologías para la guerra, que pues ustedes saben han generado muchos problemas. Pensemos solo en las bombas atómicas que se han explotado como tal. Pero también a su vez me parece importante un estudio de las Naciones Unidas, un informe del año pasado, de 2014, en donde básicamente se plantea que hoy en día nuestra vida, o gran parte de nuestra vida, y cada día va esto aumentando, es en línea, online. Y eso me parece muy importante que no se pierda de vista, porque ahora la sociedad del siglo XXI es el ciberespacio, y es ahí donde básicamente diariamente estamos interactuando, algunos con mayor tiempo, gestión que otros, pero creo que es una realidad que la estamos viviendo y, insisto, cada día más hay personas que están accediendo a ello e interactuando allí. Y como lo plantea también las Naciones Unidas, pues esta era digital pues permite que se hagan muchas cosas con la tecnología, como captar datos, almacenarlos, analizarlos, circularlos, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte del contexto de la sociedad que estamos viendo, que ustedes muy bien conocen. Y desde luego me parece importante también plantear cómo desde que surgió Internet se ha dado una revolución virtual, creo que incluso más, con más impacto que la misma revolución industrial en su momento. Y cuando hablamos de revolución son grandes cambios y definitivamente creo que una de las cosas que ha hecho Internet como herramienta de la sociedad es transformar la sociedad en muchas cosas que veníamos haciendo de una manera, ahora de otra. Y aquí son cambios no superficiales, sino realmente profundos en nuestra manera de actuar entre personas privadas o con el Estado, y ese es el contexto actualmente que se está haciendo. Bien, un tema también muy importante de todo esto que les he hablado es, por ejemplo, las redes sociales digitales. Ese es un ejemplo de lo que planteamos como ciberespacio, y en las redes básicamente nosotros colocamos nuestra información, otras personas colocan información sobre nosotros, en fin, las redes es una mina de datos de mucha información personal, alguna privada, otra no privada, pero básicamente ese es, insisto, el contexto cotidiano con que nos estamos encontrando. Y en una red social digital usted encuentra que está interactuando con personas de cualquier parte del mundo que provienen de diferentes sistemas jurídicos, diferentes idiomas, y básicamente es un ejemplo también de la globalización, digamos, de la sociedad como tal. Otra cosa que encontramos es que cada día más existen dispositivos ya conectados automáticamente, y ustedes saben, se habla del Internet de las cosas, pero también sensores y muchas cosas dispuestas en la parte pública y privada que funcionan, insisto, automáticamente, y que en últimas lo que hacen es recolectar información, ¿no? Videos, datos, etcétera, etcétera. Con todo esto lo que pongo de presente es como el apetito que existe por el dato, pero a su vez ese apetito por la importancia del dato en las estrategias públicas, en empresas, en la economía digital, pues el dato se ha convertido en la moneda de esa economía. Han dicho que es la moneda del oro del siglo XXI, y pues con esto pues poner de presente pues que estamos en una sociedad donde, como les digo, existe mucho apetito por el dato para proyectos en lo público, privado, proyectos de Big Data, Internet de las cosas, computación en la nube, en fin. Todo eso, en últimas, se nutre, se alimenta de información. Y buena parte de esa información pues son nuestros datos personales. Les planteaba de ciberespacio y me parece relevante porque esa es la realidad del siglo XXI. Datos tan sencillos como, si ustedes ven ya hoy casi el 50% de la población mundial está con acceso a Internet. Estamos hablando más o menos de 3.4 billones de personas con acceso a Internet, llamémoslos ciberciudadanos del mundo. Y un ejemplo que siempre coloco pues en las redes sociales digitales. Si ustedes miran una red social como Facebook, pues tiene 1.7 billones de personas conectadas de todas partes del mundo, y pues ese es un ejemplo, insisto, de nuestra cotidianidad del ciberespacio. El tema es que ahí pues involucra mucha información que puede ser que se relacione con aspectos privados o no de nosotros. Pero una cosa muy importante que sucede en estas redes es qué ley rige eso, si uno se hace la reflexión. Y uno mira que estos son básicamente notas privadas de empresas de otros países que básicamente están rigiendo la privacidad del mundo. Si ustedes miran y se han leído la nota legal de Facebook, por ejemplo, pues la ley que rige ahí es la ley del estado de California. O
sea, vía una nota legal de una empresa, se impone la ley de California de los Estados Unidos a más de 1.7 billones de personas. Eso simplemente lo que quiero plantearle, lo que está sucediendo, no quiere decir per se que sea positivo o negativo, pero es un tema para no perder de vista. Y también, si ustedes lo ven, hoy en día las empresas son a veces las que tienen más datos con más calidad que los mismos estados. Por eso ustedes vieron en el tema de Snowden cómo los organismos de seguridad de algunos países pues acuden a las empresas también a pedir información sobre la gente que hay en sus redes sociales digitales y en otras cosas. Muy bien. El ciberespacio, pues básicamente es eso, ¿no? Es un ambiente virtual donde estamos interactuando, pero que produce efectos reales, materiales en nuestra vida diaria. Y ese ambiente es una sumatoria de una plataforma tecnológica global que está irrigada en todas partes del mundo, unida pues con redes de comunicaciones y a su vez donde usted encuentra actores como son los estados, las empresas, los ciudadanos y pues nosotros, las personas. Eso es el ciberespacio e insisto, donde aunque como ustedes ven hay una definición del diccionario de de la Real Academia de la Lengua, pues aunque es un ámbito artificial, realmente los efectos cada día más son reales y en la práctica. Y lo que se ha planteado la Corte Constitucional colombiana y otras cortes, pero la colombiana desde 2001, es el tema de la protección de los derechos en el ciberespacio, pues debe ser real y efectiva y no pues básicamente virtual. Aquí ya les hablé algo porque me parece muy importante que ustedes han escuchado Internet de las cosas, computación en la nube, computación en la nube, correcto, Big Data, pues también hay que hablar del Internet de las empresas. Es algo que yo utilizo para referirme a un fenómeno y es como, insisto, buena parte de la regulación del derecho a la intimidad y privacidad de la gente en el mundo depende de las políticas privadas, de los textos o términos y condiciones que imponen las empresas o que crean las empresas y que todos aceptamos, más que imponer, nosotros las aceptamos voluntariamente. Pero esa es la realidad. Buena parte de nuestra privacidad depende hoy más que de normas de los estados, es de las normas que emiten las empresas. Eso es un tema también para no perder de vista. Insisto, per se no es ni bueno ni malo, simplemente estoy planteando el contexto en que estamos. Ejemplos de economía digital, y eso es algo también para que la gente no pierda de vista el valor económico de la información, pues ustedes ven esta noticia que se publicó este año de cuánto factura Facebook. Bueno, eso pone presente que en Internet no hay nada gratuito, básicamente el precio de nuestra información o el precio de esos servicios aparentemente gratuitos, pues son los datos que estamos dando. Y eso per se no es malo, simplemente uno como ciudadano debe ser el principal protector de sus datos, de su vida privada y ser consciente, digamos, de eso, que uno es básicamente el que abre o cierra las puertas hasta donde quiere que se conozca en principio sobre nosotros. Pero sin duda no pierda de vista también pues que esa información es útil, valiosa para crear perfiles virtuales que normalmente se utilizan en el tema, por ejemplo, de publicidad comportamental, en los negocios como tal. Si no fuese importante, no la estuviesen recolectando. Uno tiene que partir de ese punto de vista. Aquí les he puesto un ejemplo personal con Facebook. No sé, pero creo que a todos les ha llegado este tipo de mensajes de feliz día de la amistad o videos. Aquí es mi página en Facebook. Y de pronto en un video le saca a Facebook a uno, pues cuáles son los amigos de uno, los momentos que uno compartió con ellos, le recuerda algo de su pasado, le habla que mis amigos son geniales y que vimos muchas cosas juntos y de todos para Facebook. O sea, si usted tiene duda de que lo están espiando en redes sociales digitales, pues no le quede nada de duda sobre ese tema. Y un ejemplo es este tipo, digamos, de cosas. Lo que pasa es, insisto, es que es con nuestro consentimiento. Entonces, esa es una reflexión hasta dónde, digamos, queremos que se proteja nuestra privacidad, pero eso hasta dónde también depende de, digamos, nosotros. Insisto, la tecnología ya está para recolectar datos, analizarlos, pero también ser conscientes de que buena parte de eso depende como primer responsable nosotros antes de exigirle esto a las empresas y al Estado. Aquí se ha planteado por algunos autores, con razón o sin ello, que básicamente ya no tenemos privacidad y eso es algo como una reflexión que han planteado particularmente personas de la empresa
Pues por lo que les he comentado, ¿no? Ya la tecnología permite básicamente conocer casi cualquier aspecto de las personas. No sé si ustedes vieron la noticia del viernes pasado a propósito de Internet de las Cosas, como una señora se quejó, puso una demanda por un vibrador conectado a Internet de las Cosas que envía información a una app en el celular y esa información se envía a Canadá. Fíjense en el tema, un vibrador, una cosa tan eh, íntima como las mismas personas compran esos vibradores que emiten información a su app y van a otro país. O sea, ahí uno dice, bueno, el problema es de quien fabrica ese tipo de vibradores o de quien usa ese tipo de vibradores y los compra, hasta dónde, digamos, eh, es sensato uno a reclamar que se está violando su intimidad cuando compra ese tipo de dispositivos conectados ya a Internet. Eso es un ejemplo que la semana pasada, el viernes, era la noticia. Ahora se habla del Internet de las cosas, ahora de las cosas sexuales, por ejemplo, para traerles a colación un tema sobre privacidad. Muy bien. Acá en esta gráfica ustedes ven, y esto también es un documento de la ONU desde el año 73, las formas clásicas y las formas, digamos, más contemporáneas que ponen en riesgo la privacidad. O sea, lo clásico siempre se ha planteado las interceptaciones de comunicaciones telefónicas, la violación, digamos, de nuestra correspondencia, el espionaje, la vida privada, la divulgación de información privada, pero también a la derecha, y eso es lo que más estamos hoy viendo, es ya cómo se conoce casi todo de la persona a partir de sus datos, pero no de un dato aislado, sino de la compilación de muchos datos de las personas que básicamente con ello podemos saber o conocer y crear un perfil sobre ellas. Hay un autor italiano, Vittorio Frosini, que habla del síndrome de pez rojo y él planteaba básicamente lo que está sucediendo es como usted tenga una pecera de cristal, con agua cristalina, desde luego, transparente, limpia, y ponga un pececito ahí rojo y uno lo está mirando por todos lados. Eso es un poco lo que sucede hoy con la información de la gente, que con la información se está sabiendo muchos aspectos de las personas. Fíjese que ya somos hoy un día unos sujetos muy predecibles a partir de lo que hacemos en redes sociales digitales, porque están analizando un poco todo lo que hacemos y a partir de eso pues sacan unas conclusiones y perfiles como tal. Entonces, el tratamiento de datos es un poco lo que hoy más está generando preocupación porque, como les comentaba, existe mucho interés por tener datos de la gente para analizarlos. Eh, en este documento también de la ONU 2004, pues ahí ustedes ven pues, documentos que hacen referencia a la privacidad o intimidad desde el punto de vista clásico, es decir, que uno tiene derecho a la privacidad en su familia, en su domicilio, su correspondencia, y no puede ser objeto de injerencias arbitrarias, básicamente, o ilegales. Esto es lo que usted siempre encuentra en documentos clásicos de privacidad o la visión clásica de privacidad, vista, por ejemplo, como está redactada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Hoy en día esa visión clásica, insisto, hay que aunarla a lo que está sucediendo y es el análisis de tratamiento de datos. Me parece importante no perder de vista que todas estas cosas que ustedes ven acá, información, perdón un segundo, acá algo está pasando. Todos estos ejemplos son datos personales y a partir de ellos, pues como les digo, si uno hace una sumatoria de ellos, los analiza, hace la famosa analítica como tal, pues se puede sacar muchas conclusiones de las personas. Desde luego, todo este tipo de datos que ustedes ven en la gráfica son datos personales, pero no todos generan riesgos del mismo nivel sobre las personas. Lo que ustedes ven en rojo es lo que históricamente se ha considerado, por ejemplo, los datos sensibles. Y eso fue que salió algo pues después de la Segunda Guerra Mundial de lo que sucedió con el tema del Holocausto, pero como mucha gente pues por esa información fue objeto, digamos, de discriminación como tal. Acá en Colombia, pues lo que más ha sonado con estos temas y más ha preocupado a la gente por su cotidianidad es el tratamiento de sus datos que tiene que ver con el pago o no pago de obligaciones dinerarias. Fíjense que eso tiene que ver con aspectos que afectan la vida de las personas. Entonces, por eso se habla del tema de los buros de créditos y todo eso está reglamentado por la ley 1266 de 2008. Todos los demás tipos de información en Colombia está reglamentado básicamente por la ley 1581 de 2012. Y las dos leyes, pues lo que hacen es
fijar reglas para la recolección, almacenamiento, uso de esta información. Y dentro de esas reglas pues imponen unas obligaciones a los responsables del tratamiento como tal. Muy bien. Este mapa, perdón, este es uno que pues lo hicimos hace unos 2 años, pero básicamente se mantiene vigente en cuanto a países del mundo con normas de tratamiento de datos personales. Ojo, normas de tratamiento de datos personales, porque normas de intimidad ya existe, o sea, la intimidad clásica. Esto es básicamente lo que tiene que ver con recolección, almacenamiento y uso de la información de la gente, que es lo que se llama tratamiento de datos personales. Y en general uno puede ver que hoy en día hay el 40% de los países del mundo tiene este tipo de normas, entre esos incluido pues Colombia, y pues hay un 60% que no tienen normas generales de tratamiento de datos, aunque todos los países del mundo sí tienen normas sectoriales, por ejemplo, de datos en el sector salud, financiero y por ejemplo los censos de población. Si uno mira esto en el escenario latinoamericano, pues Latinoamérica el 70% de los países en sus constituciones ya prevén algunas cuestiones sobre tratamiento de datos personales. El 50% de los países latinoamericanos ya tienen normas de tratamiento de datos personales y falta pues otros 50 pues que emite esas normas, pero que hay proyectos de ley en este momento en Ecuador, por ejemplo, en el mismo Brasil como tal, sobre el tema. Entonces, a lo que voy es que regulatoriamente está creciendo la importancia del tema y se están emitiendo normas sobre este aspecto que pues antes no existía. Yo creo que ya para ir terminando, ¿por qué ha sido importante o por qué han surgido la regulación de tratamiento de datos personales en el mundo? Uno podría decir son dos las grandes razones. Uno son los negocios internacionales. Para que haya negocios internacionales hoy en día y desde hace rato, además de que se requiera que fluya libremente o circulen las personas, la moneda, los bienes, pues también la información de la gente. Entonces, en los años 60, 70 se encontró que no existían normas que permitieran enviar datos de un país a otro. Entonces, la misma OSD empezó a emitir documentos sobre este tema para, por un lado, permitir la circulación transfronteriza de datos, pero a su vez también proteger los derechos de la persona y particularmente el derecho que se hablaba era intimidad. Y siguiendo la OSD, pues en Europa se han emitido documentos internacionales como el Convenio 108 del año 81, la Directiva 9546 que acabó de ser, digamos, actualizada con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, en las Naciones Unidas la Resolución 4595 del año 90, la Red Euroamericana de Protección de Datos también emitió en el año 2007 unos principios sobre este tema. En los países APEC se ha hecho lo propio, la Conferencia Internacional de Protección de Datos, la OEA el año pasado emitió unos principios. Entonces, a lo que voy es que muchos organismos internacionales han emitido recomendaciones, principios para, digamos, armonizar y exigir unos mínimos en el tratamiento de datos de las personas, unos mínimos en la forma como se recolectan los datos, en los usos, en las medidas de seguridad, en la circulación de esa información y la misma eliminación de la misma. Una razón también fuerte sobre este tema es pues, derechos humanos, o sea, infortunadamente hay hechos históricos que han mostrado que el tratamiento de datos de la persona, si se hace mal, puede afectar a muchas personas, a millones de personas, dependiendo quién la usa y para qué. Esto de la Segunda Guerra Mundial, pues ese libro es famoso, pero básicamente se hicieron censos de población para luego ubicar personas y llevarlas a campos de concentración. Yo quiero decir que la información per se no es la responsable, fue un insumo, realmente el responsable de todo esto es el usuario de la información, ¿no? Entonces, aquí, pues cuando eso se hizo censos de población de muchos millones de personas, aquí uno cuando estos casos, por ejemplo, con los temas de Big Data, dice, bueno, Big Data, bienvenido, pero hay que tener cuidado que no se convierta en un Big Problem también, por si se usa indebidamente esa información. Eso como todos son los riesgos, ustedes saben, riesgos asumimos todos los días, desde que nos despertamos e incluso dormidos. Entonces, esa es la vida, llena de riesgos y estas son circunstancias que se han presentado, pero a esos riesgos pues hay que mirar cómo mitigarlos, pues para que no pase de ser un riesgo a algo concreto, una acción de afectar derechos de las personas.
Pero esto también sucedió en otra situación y fue después del ataque de Pearl Harbor, pues el presidente Roosevelt ordenó ubicar a todos los japoneses y aquí también se hizo uso de información de censos de población. Fíjense, son casos de información en unas que toma el Estado, en otras que ya tiene el Estado y en situaciones de guerra. Pero a lo que voy es que esto pues se utilizó y implicó también desplazamiento de muchas personas a la costa oeste de los Estados Unidos, muchos japoneses, y se llamaron allá pues los relocation centers. Entonces, esos son como hechos que demuestran pues que de la teoría o de los riesgos se pasó infortunadamente a la realidad y afectó a millones de personas. Y pues estos son algunos ejemplos de documentos que se han emitido, yo creo que ahora conversamos más sobre ellos, pero a lo que voy es que todos lo que tratan es de armonizar una serie de principios sobre este tema en el mundo que tienen que ver de cómo se recolecta la información, para qué fines, a quién la puedo circular, las medidas de seguridad, la confidencialidad de la información y al final pues la destrucción de la misma. Ya para ir cerrando, simplemente quiero plantearles que este derecho de protección de datos es un derecho autónomo e independiente de la intimidad. Eh, ¿Puede haber tratamientos de datos que efectivamente tengan que ver con intimidad? Sin duda, sin duda. Si estamos tratando datos que tienen que ver con la historia clínica de una persona, pues sin duda ahí intimidad y tratamiento de datos básicamente se fusionan. Pero hay casos también en los cuales no sucede necesariamente así. Si alguien publica datos erróneos sobre Nelson Remolina, pues ahí no se está afectando necesariamente la intimidad de Nelson, sino quizás su buen nombre. Entonces, o también depende del uso que se haga sobre estos datos. Si alguien utiliza los datos de Nelson Remolina para extorsionarlo, pues no está afectando la intimidad de Nelson Remolina, sino se está poniendo en riesgo es la seguridad física o integridad mía y de pronto de mi familia. Entonces, tratamiento de datos, por eso aquí no solo es importante el tema de cómo se recolectan, sino ante todo para qué los están usando. Una de las cosas que nosotros como ciudadanos hoy en día desconocemos enormemente es primero quién tiene nuestros datos y segundo, para qué los están utilizando en la práctica. Aquí hay un tema muy importante, insisto, en el uso ético de la tecnología y de la información, pues para no poner en riesgo los derechos de las personas. Pero este artículo de la Carta Europea de Derechos Humanos simplemente es un ejemplo cómo desde el año 2000 ya hubo una escisión entre intimidad y tratamiento de datos, porque históricamente se han tomado como uno solo, pero no son así necesariamente. Hoy en Colombia tenemos derecho a la intimidad y también se ha hablado del derecho a protección de datos o la autodeterminación informativa o la libertad informática, como lo ha planteado la Corte Constitucional en muchas sentencias. Bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles. Insisto que aquí existen unos grandes retos y siempre me gusta terminar con esta frase de un colega uruguayo, porque como planteamos al principio, quizás hoy con tanta tecnología y todo lo que se ha impuesto, dicen, pues ya no tenemos intimidad. No, el derecho de intimidad existe. Lo que pasa es que el gran reto es exigirle a quien tiene los mecanismos para acceder a nuestra información que no lo haga de manera ilegal, no lo haga de manera arbitraria y que cuando acceda a esa información, recolecte la información de manera legal y lo use para fines lícitos como tal. Y por eso, pues siempre cualquier esfuerzo que se haga en protección de derechos humanos, en este caso la intimidad o tratamiento de datos, es siempre muy bienvenido. Recuerden que nosotros estemos donde estemos, en el Estado, en las empresas, igual nosotros somos personas y no debemos dejar de perder eso que pues realmente una de las cosas más valiosas que siempre se ha luchado por siglos para en este mundo es la reivindicación de la dignidad humana y creo que parte de la dignidad humana es que se nos respeten nuestros derechos y respetemos los derechos de los demás. Por eso esta frase de Federico Monteverde, en el sentido de que la defensa de los derechos humanos pues nunca es tarde y siempre vale la pena. Bueno, yo quisiera dejar por ahora ese planteamiento y de pronto si hay preguntas o ahora pues con gusto las trato de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por tu intervención. Son muy valiosos los aportes que nos facilitas desde tu experiencia y con tu enfoque académico. En cualquiera de los escenarios, sea público o privado, cobra valor jurídico toda información que tenga manejo abierto. Y si bien, porque como lo indicaste, la tecnología es una herramienta muy positiva, con muchos beneficios,
pero que debe ser vigilada de cerca en aquellos casos donde se exagera su uso, y me agrada personalmente que en esta responsabilidad la podamos llevar incluso a nuestra vida diaria con el uso de información a través de nuestros perfiles sociales. Para quienes se conectaron en el transcurso de esta primera presentación, les queremos recordar que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente quedará a disposición de todos ustedes. No olviden diligenciar sus datos a través del link que les estamos remitiendo vía chat. Por favor, es importante que mantengamos los micrófonos apagados mientras tengamos activas las presentaciones de los invitados. Y finalmente, bueno, recuerden que las inquietudes las iremos atendiendo una vez finalice la intervención de ambos panelistas. Daré la instrucción del momento en que daremos espacio a esas preguntas. Damos la bienvenida a Orlando Garcés. Orlando, adelante. Buenas noches. Voy a montar en este momento la presentación. ¿Cómo es tu nombre, Oscar? ¿Javier? Perdón. Sí, Javier Fernando, adelante. Javier, ¿me podrías indicar si se monta la presentación correctamente? Sí, Orlando, está cargando en este momento. Ya se está visualizando correctamente, entonces adelante. Hola Orlando, buenas noches. ¿Puedes visualizar en este momento la presentación? ¿Podrías confirmarnos si la estás visualizando y si puedes manipularla, mover los slides, por favor? Y de paso, los participantes nos pueden indicar vía chat si nos están escuchando bien y están visualizando la presentación en estos momentos. Deben estar visualizando un documento, un slide que dice documento COMPES 3854-2016, Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia. Gracias, Víctor. Sergio, gracias. José, Cielo, Víctor, perfecto. Sandra, creo que todos están visualizando. Se ve perfectamente. Tú podrías darle el slide siguiente para poder determinar si tienen la manipulación de la presentación, Orlando. Ahí acaba de pasar la diapositiva 2. No, entonces si quieres a la parte de arriba, Orlando, debe aparecer un botón que dice tomar el control de la presentación o tomar el control de moderación. Por favor, dale clic en la parte superior. Perfecto. En estos momentos ya se nos está volviendo a cargar para que tengas control de la moderación. En estos momentos puedes pasar al siguiente slide, por favor. Listo, ahora sí ya tienen la moderación. Quiero confirmar si... Listo, correcto. Creo que ya los demás participantes estamos listos, los demás están listos. Solo recordarles que por favor diligencien los datos en el formulario y silenciar sus micrófonos para tener una muy buena experiencia de usuario en este webinar. Por favor, Orlando, adelante. Bueno, muy buenas noches. Un placer acompañarlos durante esta noche. Y pues también el placer de compartir este webinar con el doctor Remolina. Básicamente lo que les voy a compartir hoy ya es digamos, un caso de éxito del Ministerio TIC y del Gobierno Nacional, la expedición de una política pública durante este año que va a ser muy importante durante los siguientes 5 años y pues en el futuro si la implementación sale de la manera como se previó. Muy rápidamente, pues la Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia fue expedida mediante el documento COMPES 3854 de 2016. Fue aprobada el pasado mes de abril. Y pues fue un trabajo bien exigente, en especial durante el final del año 2015 y durante el primer trimestre del año 2016, y pues que actualmente, digamos, esta acción para que ustedes se den cuenta de la importancia de la expedición de esta política, básicamente era el punto pendiente o la tarea pendiente que tenía el sector TIC en el Comité de Economía Digital de la OECD para la adhesión de Colombia
y pues ya se dio el check mediante la expedición o sea, el sector TIC en Colombia tuvo el check para lograr adherirse a la OECD. Pues faltan ahora algunos otros comités, pero pues ya pues el sector TIC ha cumplido con los compromisos adquiridos. Esta presentación fue la presentación que se le hizo al COPES, al Consejo Económico de Economía y Política Social, y pues muy rápidamente va a pasar pues por todas las diapositivas, y lo que, digamos, el interés que tenemos en el Ministerio TIC, y pues hoy es de contarles de manera muy general y que sepan todos ustedes el contenido, el alcance, los objetivos y la forma, digamos, como fue construido este documento COMPES, así como el plan de acción y lo que se espera adelantar durante los siguientes 5 años. Como antecedentes y justificación, pues, de la política de seguridad digital, pues básicamente, como mencionaba el doctor Remolina, pues ha existido pues una rápida evolución y adopción pues de las tecnologías de la información y las comunicaciones a nivel global, y pues estas tecnologías han sido base para adelantar pues cualquier actividad socioeconómica. Incluso hay personas que adelantan la mayoría de sus actividades mediante las TIC y algunas otras, pues algunas de sus actividades. En el sector TIC pues ha habido una rápida expansión de las redes, un fenómeno importante de convergencia, y ha habido pues una dinámica muy importante en el sector y que ha afectado pues la economía de los países. Este impacto de las TIC en la economía pues es un impacto que no es homogéneo en los diferentes sectores. Los sectores se han digitalizado algunos sectores mucho más que otros. Por ejemplo, los sectores más digitalizados actualmente pues, el sector TIC o telecomunicaciones, el sector de medios, sectores financieros, mientras que otros sectores de la economía como, no sé, construcción, agricultura, pues no están tan digitalizados. No obstante, pues actualmente adelantan muchísimas actividades económicas y sociales, y ya se ha creado, digamos, un entorno en donde se ha consolidado como una economía pues basada en estas tecnologías, y pues la llamamos como una economía digital, y que genera impactos positivos, aumentos en la competitividad, en la productividad pues de los países. No obstante, pues lo anterior, pues la creciente relevancia, digamos, de este entorno digital sobre sus actividades y el alto dinamismo que esto conlleva, pues ha traído también consigo un conjunto de incertidumbres, riesgos, amenazas, vulnerabilidades, incidentes, pues de diversos tipos, y todos nosotros pues estamos expuestos a ellos. Esto pues ha creado este concepto que son riesgos de seguridad digital, y pues riesgos que se materializan pues son ataques, daños, y esto pues se evidencia pues con el incremento pues de actividades maliciosas en este entorno, y generan pues altos costos en la economía, en los países, y una afectación también en infraestructuras que son críticas pues para la nación. La política actual, digamos, en su momento, en el año 2011, se expidió como tal la primera política que tenía que ver con lineamientos de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia. Fue muy exitosa esa política, y básicamente pues tuvo varios frentes. Se trabajó en ese momento en el COMPES 3701 en frentes que tengan que ver con institucionalidad, con temas de legislación, con temas de capacitación y con temas como de cooperación y posicionamiento internacional del país en torno al tema. Básicamente ahí en este gráfico que se muestra acá, pues tan solo algunos
algunas entidades del sector ejecutivo estaban vinculadas con esa política, era pues básicamente Mindefensa, Mintic, Minjusticia y la Cancillería, pero pues la institucionalidad básicamente se resalta pues digamos las diferentes entidades que se crearon, tales como el Colcer, que es el grupo de respuesta a emergencias cibernéticas que tenemos en el país, y por otro lado, pues digamos que maneja y se considera como el punto focal que debería, digamos, atender todos los incidentes digitales en Colombia. Pues esa fue la teoría detrás del Colcer, y se creó también pues el Comando Conjunto Cibernético, SECOC, del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, y es el que adelanta actividades de ciberdefensa, mientras que el equipo, el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional es el que se encarga hoy de asuntos de ciberseguridad en Colombia. Pues teniendo en cuenta la dinámica que ha existido en el sector TIC, la aparición, digamos, de nuevas formas, de incidentes, de amenazas y de ataques, pues el gobierno nacional ha revisado digamos, la implementación de esa política que existía y que se estableció durante el año 2011-2015, y aunque fue muy efectiva, aunque fue exitosa, pues decidió desde el año 2014 y 2015 el presidente Santos decide digamos, da la instrucción al Ministerio TIC, al Ministerio de Defensa, de revisar las nuevas condiciones y pues debido a varios temas que sucedieron, en particular por el tema del hacker y otras situaciones que sucedieron durante el año 2014, pues le pide a algunos de sus ministros empezar a trabajar en la construcción de una nueva política nacional. Durante el año 2014-2015 se adelantan mesas de trabajo con expertos nacionales y con expertos internacionales, se expiden una serie de documentos de recomendaciones, se revisan las mejores prácticas para abordar pues estos incidentes digitales, en particular pues se revisan documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la OEA, de la OSD, de la OTAN en términos de ciberdefensa, así como la revisión de digamos, pronunciamientos de gremios muy importantes de tecnología a nivel mundial. Y en esta diapositiva vemos que digamos, todos estos documentos que se revisaron pues tienen una serie, digamos, de lineamientos que debe tener una estrategia digamos, de seguridad digital en un país. Básicamente lo más importante que tienen estas recomendaciones es que los países deben empezar a adoptar un enfoque de gestión del riesgo, digamos que este enfoque o esta estrategia se deben liderar desde el más alto nivel del gobierno. Se debe continuar asegurando la defensa y seguridad nacional, pero teniendo en cuenta también el objetivo de prosperidad económica y social. Se debe adoptar un enfoque multidimensional, técnico, jurídico, económico y social, adoptar también el enfoque de múltiples partes interesadas, promover responsabilidad compartida, salvaguardar derechos humanos y valores fundamentales, y continuar con un tema de concientización y de educación. Básicamente esta gráfica, esta diapositiva, presenta un poco como la evolución en el diseño de las estrategias de seguridad digital que han adelantado varios países. Aquí lo que hay que resaltar es básicamente que desde el año 2000 hasta el año 2014, la mayoría de estrategias de seguridad o de ciberseguridad
se enmarcaban básicamente en objetivos de contrarrestar los ataques. Eran más estrategias, digamos, reactivas, más reactivas que preventivas. Entonces, que fueron pues muy eficientes. Ahí se fue aprendiendo, se fue revisando lo que iba sucediendo, y hubo un cambio fundamental en el año 2014-2015, en donde pues ya las estrategias no solamente se empezaron digamos, no solamente estaban basadas en el cumplimiento de objetivos de defensa y seguridad nacional, sino que empezó a revisarse también objetivos que tengan que ver con prosperidad económica y social, y ese fue como un gran salto. En el equipo de trabajo revisamos pues varias estrategias que se expidieron en el año 2015, Islandia, Irlanda, República Checa, Portugal, Malta, etcétera, en donde se empieza a ver, digamos, una serie como de características homogéneas, y se empieza a ver que estas estrategias deben tener por encima, digamos, en una estrategia tiene que estar por encima una sombrilla, y eso es lo que llamamos como un conjunto de principios generales u operativos que tienen que marcar toda la estrategia. Adicionalmente, aquí se mete todo el concepto de gestión de riesgos que antes no se trabajaba, y como les comenté, pues la distinción clara entre los tres objetivos, que es la prosperidad económica y la defensa y la seguridad nacional. ¿Qué sucede en el 17 de septiembre del año 2015? La organización, la OECD, después de 2 años de trabajo, expide un documento de recomendaciones acerca de la gestión de riesgos de seguridad digital, y solicita a sus estados miembros y a aquellos que quieran adherirse que lo revisen y pues miren la manera como pueden adoptar estas recomendaciones. En particular, Francia, un mes después de la expedición de estas recomendaciones de OCDE, expide su Estrategia Nacional de Seguridad Digital, y esto es muy importante porque es la primera estrategia que toma el término seguridad digital. Las anteriores estrategias hablaban solamente o se referían en términos de ciberseguridad o de ciberdefensa, y ya pues Francia, a partir de las recomendaciones de OCDE, trata el concepto de seguridad digital, un concepto que se considera un poco más amplio. Las recomendaciones de la OCDE, en particular, en esta diapositiva se resume estas recomendaciones, y básicamente lo que dice la OCDE de sus países es: aborden la problemática bajo la óptica de la seguridad digital desde una perspectiva de prosperidad económica y social. Es decir, no solo mire desde una perspectiva, desde un enfoque técnico, sino también mírelo también con un enfoque económico y también bajo un enfoque social, bajo un enfoque también con el esquema de multi-stakeholder, e implementando unos conjuntos de principios, adoptando la Estrategia Nacional de Riesgos. En particular, esta gráfica pues presenta digamos, ese es un mapeo, pues un diagrama típico de lo que se consideraría un modelo sistemático de gestión de riesgos, y lo que dice pues la OCDE, bueno, miremos primero unos principios generales que deben cumplir, o digamos las actividades de toda la sociedad en un país deben tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos el principio de empoderamiento, de conocimiento, es decir, todos como sociedad debemos saber, conocer que digamos, en el entorno digital existen incertidumbres, amenazas, etcétera, y debemos aprender a vivir con ellos. También hay un principio
de responsabilidad, cada uno bajo el rol que cumple en la sociedad y en la economía digital, pues debe asumir esta responsabilidad, unos principios de derechos humanos y valores fundamentales, y un principio de cooperación. Aquellos que los que toman decisiones, o los que desde el punto de vista público, pues la aplicarían, la OCDE dice que tiene que aplicar una serie de principios operativos, y es, oiga, implemente un modelo de gestión cíclica del riesgo, al momento, por ejemplo, de reducir el riesgo, aplique medidas de seguridad, si lo va a hacer, hágalo con innovación y también con preparación. Un ejemplo, teniendo en cuenta lo que mencionó el profesor Remolina, de cómo aplicar este gráfico en el día a día nuestro. Por ejemplo, hace muy pocos días Google sacó la aplicación que quiere competir con WhatsApp, que se llama Google Halo. Entonces, supongamos que yo, como Orlando Garcés, quiero utilizar esa aplicación. Entonces, yo defino, digamos, unos objetivos económicos y sociales. Objetivos sociales, bueno, yo quiero comunicarme de una mejor manera con mis amigos. La actividad económica y sociales, pues la actividad social es la de, bueno, quiero comunicarme con aquellos que hayan descargado la aplicación. Hago una gestión del riesgo. Entonces, ¿cuál es como el nivel de riesgo de hacer la actividad? Es decir, de comunicarme con otra persona bajo esa aplicación. Y tengo que hacer un tratamiento del riesgo. Entonces, el riesgo es, así como se mencionaba a Edward Snowden lleva alrededor de varios meses diciendo que no descarguen la aplicación de Google Halo, porque Google va a conocer completamente toda la información que usted transmita mediante esta aplicación, incluso pues su localización, la transmisión de fotos, etcétera. Entonces, supongamos que sea tan solo los textos que usted quiera mandar. Entonces, yo quiero utilizar la aplicación, entonces yo voy a tratar ese riesgo de usar la aplicación. Entonces, hay varias formas de tratar el riesgo. Tomo el riesgo, lo hago sin tomar medidas. Otra forma de hacerlo es reduzco el riesgo. Entonces, si reduzco el riesgo, por ejemplo, Halo me permite actuar de manera anónima y encriptar la comunicación de inicio a fin, y eso podría ser una manera de reducir ese riesgo, ¿sí? Adaptando solo por ya no hacer la comunicación normal, sino encriptada, pues reduzco el riesgo, y esa es una manera de asumir, de tratarlo. Otra manera es transferir el riesgo a un tercero. Entonces, si yo me tengo que comunicar con alguien urgente, pues le digo a mi novia que haga, ella se comunique con esa persona utilizando esa misma aplicación. Entonces yo ya lo transfiero, yo ya no lo asumo, sino lo transfiero, o lo evito y no descargo la aplicación. Es un ejemplo. Las definiciones que se trata, entonces, a construir entonces, teniendo en cuenta que este modelo se puede utilizar para cualquier actividad económica o social, pero pues de las personas que conocen, o digamos que tienen el conocimiento y están dispuestas a asumirlo, pues uno puede adaptar este modelo en su día a día en cualquier actividad económica o social, cualquiera. Por ejemplo, les acabo de hablar de Halo. Otro ejemplo puede ser comprar con una tarjeta de crédito por internet. Exactamente lo mismo. Tomo el riesgo, lo hago. Reduzco el riesgo, coloco un antivirus en mi equipo. Lo transfiero, yo no hago la compra yo, sino le digo a mi amigo, o lo evito, no hago la compra. Entonces, todos nosotros, esto es un ejemplo como individuo, pero pues las organizaciones, las entidades, todos deberíamos adelantar este tipo, digamos, de estrategias. Entonces, Colombia, pues el Estado colombiano, mediante el Ministerio TIC y Ministerio de Defensa, pues empiezan a revisar, bueno, miremos cómo logramos
sacar esta nueva política y pues de manera concertada. Muy difícil pues fue el trabajo con el sector de defensa porque pues ellos ya tienen digamos una estructura y una serie digamos de formas de trabajar y ellos también han expedido sus políticas, sus planes de acción, etcétera, utilizando ya digamos, unas definiciones, una forma de adelantar las cosas, y surge este concepto de seguridad digital. Y le toca a Colombia, o le toca, digamos, al equipo de trabajo tratar de, en compañía de la OCDE, de trabajar en una definición de seguridad digital para Colombia. Si ustedes, los invito también a leer el COMPES, pues para llegar a eso nos tocó pues empezar a trabajar en revisar una serie de definiciones y tratarlo de implementar dentro del marco de la política, definiciones como entorno digital, definiciones como economía digital, definiciones como digamos, seguridad digital, como riesgo de seguridad digital, gestión de riesgos de seguridad digital. De esta manera, pues ya digamos, con un ambiente de trabajo se continuó en el diagnóstico de la problemática, y es, bueno, yo ya tengo estos antecedentes, estos alcances, sé las condiciones, conozco las mejores prácticas, el marco teórico, etcétera, pues ¿para qué quiero hacer la política y qué quiero resolver con la política? Entonces se identificaron 5 problemas que son los siguientes. Primero, un diagnóstico, y es que existe una ausencia en el país de una visión estratégica de la seguridad digital basada en la gestión de riesgos. Segundo, vimos que las múltiples partes interesadas no maximizan, es decir, múltiples partes interesadas bajo la política nacional de seguridad digital. ¿Quiénes son? Las múltiples partes interesadas son el gobierno nacional y los territoriales, las organizaciones públicas y privadas, la fuerza pública, los propietarios y operadores de infraestructuras críticas, la academia y la sociedad civil. Las múltiples partes interesadas no maximizan sus oportunidades al desarrollar actividades socioeconómicas en el entorno digital. Tercero, se vio que aunque el país es el líder en la región Latinoamérica, es necesario reforzar capacidades de ciberseguridad, pero utilizando un enfoque de gestión de riesgos. Cuarto, es necesario reforzar capacidades de ciberdefensa bajo un enfoque de gestión de riesgos. Y quinto, que los esfuerzos de cooperación, colaboración, asistencia, tanto a nivel nacional como internacional, son insuficientes y están desarticulados. De esta manera, se trabajó en una estructura de la política. Como primera parte, teniendo en cuenta las recomendaciones y todas las mejores prácticas internacionales, se definieron 4 principios fundamentales. Primero, salvaguardar los derechos humanos y los valores fundamentales de los ciudadanos en Colombia y en particular en el entorno digital. Esto pues incluyendo, no sé, la libertad de expresión, el libre flujo de información, confidencialidad, la protección de la intimidad, los datos personales, privacidad, etc. Aquí tuvimos una discusión muy fuerte con sociedad civil respecto de hasta qué medida, hasta dónde se puede, por ejemplo, limitar esto, o sea, si se puede o no se puede limitar los derechos, estos derechos que acabo de mencionar. Y en consenso con varios organismos de sociedad civil se logró trabajar en un texto que trata de recoger de la mejor manera pues situaciones complicadas y que incluyen al sector de inteligencia, al sector defensa. Y es un texto como el siguiente: en caso de limitación a estos derechos, digamos que mencioné, debe ser bajo medidas excepcionales y estar conforme con la Constitución política y los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser proporcionales, necesarias y estar enmarcadas en la legalidad.
Entonces, tenemos ese primer principio, que es salvaguardar los derechos humanos. Segundo, adoptar un enfoque incluyente y colaborativo, involucrando activamente a todas las partes interesadas. Tercero, asegurar una responsabilidad compartida entre las múltiples partes interesadas, promoviendo la colaboración y cooperación. Cuarto, adoptando un enfoque basado en la gestión de riesgos. Teniendo en cuenta que se identificaron 5 problemas, en la política está dirigida tiene 5 objetivos estratégicos. El primero, establecer un marco institucional claro para la seguridad digital basada en la gestión de riesgos. Segundo, crear condiciones para gestionar el riesgo y generar confianza en el uso del entorno digital. Tercero, fortalecer la seguridad en el entorno digital con enfoque de gestión de riesgos. Cuarto, fortalecer la defensa y soberanía nacional con enfoque de gestión de riesgos. Y quinto, generar mecanismos permanentes para impulsar la cooperación, colaboración y asistencia. Digamos, la forma de abordar, y tratamos como de mirar las acciones y las estrategias para abordar estos objetivos, miramos que una buena manera es bajo dimensiones estratégicas. Y esto también es como con el fin de adoptar un enfoque como multidimensional. Entonces tenemos 5 dimensiones estratégicas. Una es la gobernanza, que tiene que ver básicamente como con articulación y armonización de las múltiples partes interesadas bajo un marco institucional adecuado, un marco legal y regulatorio que soporte todos los aspectos para adelantar la política, una gestión sistemática y cíclica del riesgo, que pues tiene que ver con iniciativas, procedimientos, metodologías, una cultura ciudadana para la seguridad digital. Esto tiene que ver con todo el tema de sensibilización de las múltiples partes interesadas, y un tema de fortalecimiento y construcción de capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, en todas las múltiples partes interesadas. Y de esta manera se genera una serie de estrategias y de acciones que están en el COMPES. La visión que tenemos de la política pues es ya no solamente los 4 ministerios que venían trabajando, sino absolutamente todas las entidades del sector. ¿Aló? Parece que Pienso que no debería donar sangre porque tú estás comiendo muy mal. Y fuera de eso te van a donar. ¿Cuánto donaste? ¿Aló? Una bolsa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Orlando. Quiero pedirles a los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos. Vemos que algunos micrófonos están abiertos. Pediríamos, por favor, silenciar sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Adelante, Orlando. Entonces, básicamente, la visión que tenemos es, bueno, aquí hay que trabajar en la institucionalidad. Y por una parte tenemos que crear un coordinador nacional de seguridad digital. Ese coordinador pues va a ser el encargado de la implementación de la política nacional digital en el país. Hay que revisar también alguna instancia máxima de decisión. Hay que trabajar bajo esta estrategia de principios, dimensiones, objetivos, estrategias y acciones. Hay que trabajar todos bajo gestión de riesgos de seguridad digital, pero haciendo un énfasis muy importante en la perspectiva y en el objetivo de la prosperidad económica y social. Vincular absolutamente a todas las entidades del sector ejecutivo, y tratar de evangelizar a entidades del orden territorial y vincular a otras entidades como los organismos de control, de vigilancia y otros. Fortalecer la institucionalidad actual, Colser, el CCP y el SECOC, y vincular en toda la implementación de la política a todas las múltiples partes interesadas, es decir, incluyendo a aquellos que no trabajaron antes con nosotros, y es la academia, el sector privado y los ciudadanos. De esta manera, muy rápidamente les voy a contar, por
¿por qué vimos que eran problemas y cuál va a ser la forma de abordarlos? Muy rápidamente. Pues la ausencia de la visión estratégica, el primer problema pues que teníamos una ausencia de visión estratégica y era que pues los lineamientos de política eran más bien reactivos y no tenían en cuenta la gestión del riesgo de seguridad digital. No existía, no se cuenta con una instancia de coordinación nacional en el alto nivel del gobierno, no existe una instancia de orientación superior que emita lineamientos y no, en Colombia no hay, digamos, no se reportan todos los incidentes digitales y digamos, aquella entidad encargada de gestionarlo pues no recibe toda la información y la responsabilidad no está distribuida claramente. Para esto tenemos dos estrategias. Primero, establecer un marco institucional claro. Entonces, se va a crear el cargo de Coordinador Nacional de Seguridad Digital. En el COMPES quedó que este cargo, esta persona iba a estar en el Departamento Nacional de Planeación. No obstante, durante pues, todo el trabajo que se adelantó, la idea era que esta persona estuviera en la Presidencia de la República y hoy, ya con conversaciones entre los ministros y con Presidencia, al parecer eso va a ser posible y va a haber una persona en Presidencia como coordinador. Segundo, existía una Comisión Nacional de Información Estatal, una Comisión Nacional Digital y de Información Estatal creada en el decreto 32 de 2013, que desde el 2013 tan solamente ha sesionado una vez. Y lo que queremos es modificar esa comisión para convertirla en la instancia de máximo nivel interinstitucional e intersectorial en temas de seguridad digital. Tercero, en cada ministerio y departamento administrativo va a existir una figura de enlace sectorial y se va a fortalecer, digamos, el COLSER. También se va a diseñar un modelo de gestión de riesgos de seguridad digital en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, obviamente dentro del marco integral de la gestión de riesgos que tiene el sector público, y la idea es que se adopte y se aplique este modelo de gestión de riesgos, se evalúe periódicamente la implementación y se promueva su uso al sector privado y al resto de múltiples partes interesadas. Segundo problema, pues, que veíamos, las múltiples partes interesadas no maximizan las oportunidades. Ahí tenemos que, pues, que el marco legal y regulatorio no es adecuado y es disperso. No existen medidas que faciliten la articulación de las políticas y estrategias nacionales con la seguridad digital. Los ciudadanos tienen desconfianza con el uso del Internet y el uso del entorno digital, y no obstante, pues también se han incrementado pues las actividades maliciosas y actividades ilegales en el entorno digital. Por tal, han subido, por ejemplo, denuncias que tienen que ver con pornografía infantil considerablemente en los últimos años. Se han creado barreras. Hoy se identifica, por ejemplo, al lado derecho, Asobancaria ha hecho una serie de encuestas y análisis en torno al uso de servicios financieros y tanto en ciudadanos como en empresas. Lo que se destaca es que hay desconfianza en el medio y por tal razón hay que fortalecer la confianza. Aquí, que se va a adelantar, se van a hacer mecanismos de coordinación entre múltiples partes interesadas, se va a crear una agenda nacional de seguridad digital para priorizar los temas, se va a tratar de ajustar, pues desde el punto de vista del sector TIC, el marco regulatorio en torno al tema de economía digital y cómo aplicar la seguridad digital, y el marco legal también que tiene que ver con el sector justicia, y con temas, digamos, de la caracterización de los delitos, ciberdelitos, porque pues esto ha sido muy dinámico y ha sido muy cambiante. Se va a trabajar también, entonces, adelantando una serie digamos, de estudios de impacto del cibercrimen en Colombia, y por un lado también para generar confianza en las múltiples partes interesadas, ejecutar, digamos, todo el tema de programas de apropiación, socialización, concientización, fortalecimiento de capacidades de la gestión de los riesgos,
y por otro lado el tema de educación. Esto es muy importante. Con el Ministerio de Educación se pretende crear contenidos educativos complementarios y capacitar tanto a los docentes como a los estudiantes de educación básica y media y de educación superior. El tercer problema, el diagnóstico, pues es que en tema de ciberseguridad, pues los incidentes han crecido de una manera exponencial. Se pasó el CCP de la policía y el CSIRT de la policía, pasó a gestionar de 3.831 incidentes en 2014 a 6.366 en 2015. Se dice pues que los grupos pues necesitan ser fortalecidos, el marco jurídico para contrarrestar el ciberdelito necesita ser adecuado, actualizado y armonizado. Y también pues hay un tema muy importante, y es todo el tema del sector justicia, y es necesario pues fortalecer capacidades en ese ámbito. Entonces básicamente es trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad actual, adelantar estudios de viabilidad de nuevas entidades, a ver si son necesarias o no, pues implementarlas, pues con el recorte pues con el ajuste en el marco, en el sector público, pues es un poco complicado, pero por lo menos sí revisar la conveniencia de crear nuevas instancias, socializar por parte, digamos, del sector defensa periódicamente los avances frente al fenómeno de criminalidad. Esto es con el fin de que todos sepamos qué es lo que está pasando y cuáles son los principales tipos, digamos, de amenazas que hay. Y pues ya es hacer también capacitaciones especializadas a funcionarios encargados del tema. Desde el punto de vista de ciberdefensa, el SECOC y el COLCERT han también visto pues un incremento importante en los ataques, y no solamente, digamos, a la sociedad, sino a las infraestructuras críticas nacionales, y pues no existen pues mecanismos suficientes para transmitir y generar conocimiento, y por tal razón, de igual manera, en el sector defensa se van a crear planes de fortalecimiento del SECOC, de las unidades cibernéticas de las fuerzas, adecuación del marco regulatorio, legal y regulatorio, y desde el punto de vista de infraestructuras críticas cibernéticas, pues continuar con la actualización periódica del catálogo de dichas infraestructuras y establecer planes de protección de la infraestructura crítica cibernética. El día de ayer hubo la reunión número 27 de un comité que existe adelantado por el SECOC, y el día de ayer en ese comité ya el SECOC emitió el documento en donde reconoce cuáles son los 13 sectores críticos asociados pues a la protección y defensa de infraestructura nacional. También creación de grupos de respuesta a incidentes sectoriales, diseñar contenidos educativos especializados también para el sector de defensa. Y el problema 5 es que ha habido esfuerzos que en materia de cooperación, colaboración, no son suficientes y no responden a una estrategia. Colombia tampoco se ha adherido a convenios muy importantes internacionales en materia de seguridad. Por ejemplo, bueno, más adelante les cuento, y no existe un mecanismo permanente que facilite cooperación entre las múltiples partes interesadas. Para atender este problema se va a definir una agenda estratégica internacional, se va a continuar con un monitoreo y seguimiento de temas que tienen que ver con seguridad digital en el ámbito multilateral, bilateral y regional. Se va también a trabajar una agenda estratégica de cooperación, colaboración, asistencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Se continuarán con las jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento, etc. Esta política pública se estima, tiene un costo estimado de 85.000 millones de pesos, de los cuales pues el MINTIC y el MINDEFENSA colocan cada uno la mitad de la plata.
y como les dije, la política se expidió en el mes de abril de 2016 y en este momento estamos trabajando en la implementación. Yo apoyo la implementación en el sector TIC, pero pues ya todos los actores responsables vienen trabajando. ¿Qué se ha hecho para implementar la política? Se construyó un equipo líder, se han creado mecanismos eficientes de comunicación, ya se han venido adelantando reuniones lideradas por el DNP, se han asignado roles, responsabilidades, se han desarrollado líneas de tiempo, rutas críticas. En particular, las prioridades de este año 2016 de la política es, pues, como les comenté, la creación de la figura del coordinador nacional, iniciar con un estudio de medidas de articulación de esta política con otras políticas públicas que fomenten prosperidad económica y social, por ejemplo, con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Coordinar implementación, digamos, de acciones de 2016. ¿Y por qué tiene esas tareas DNP? Porque el coordinador nacional iba a estar en DNP. Si es en presidencia, presidencia debe tener estas responsabilidades. En Mindefensa ya se ha iniciado con la creación de los planes de fortalecimiento del Colcert, CECOC, CCP y otras instancias, y ya se han adelantado ejercicios de simulación y entrenamiento. Estos estudios de viabilidad para la creación, pues parece que está un poco retrasado, pero pues tiene esa tarea. Y en Mintic, las tareas más importantes es por la de crear un tanque de pensamiento con las múltiples partes interesadas, adelantar un estudio de impacto de delitos y crímenes, crear un esquema para mejorar la identificación y autenticación digital y continuar con jornadas de transferencia e intercambio. ¿Qué estamos haciendo hoy con respecto a estas tareas? Actualmente, digamos, en el mes de julio, el 22 de julio, logramos firmar, el MINTIC logró firmar un convenio de cooperación con la Secretaría General de la OEA y con el Banco Interamericano de Desarrollo para adelantar un estudio sobre el impacto económico de los incidentes, amenazas y ataques cibernéticos en Colombia. Actualmente estamos trabajando en este estudio. Este estudio va a ser innovador, va a ser líder en la región. Generalmente el impacto se ha medido por empresas, digamos, de tecnología o que prestan servicios de seguridad digital o de seguridad en la red, pero pues que son generalmente estimaciones. Este estudio vamos a ir a la fuente principal y va a ser mediante la aplicación de un instrumento de recolección de información directo a empresas en todos los sectores y a entidades públicas. Y finalmente, pues la ñapa, ya para terminar, dentro de las jornadas de intercambio de conocimiento, etcétera, el día de hoy, entre hoy, mañana y el viernes, se está adelantando el tercer foro de seguridad digital y el simposio internacional de seguridad cibernética y de equipos de respuesta, organizado pues por varios actores y muy importante la CCIT, la OEA, MITIC, y pues ha sido pues muy interesante. Hoy fue el primer día, muy interesante, y pues eso es básicamente lo que les vengo a compartir de la política pública de seguridad digital. ¿Aló? ¿Aló? Perfecto, Orlando. Bien, te agradecemos entonces este espacio y muy puntualmente pues toda la reflexión en torno a la política actual para abordar incidentes digitales y las mejores prácticas en su abordaje. A continuación vamos con la sesión de preguntas. Los invitados contestarán las inquietudes y las leeré conforme han ido llegando en su orden. La primera pregunta la hace Laura Arias. Ella pregunta, dentro de la experiencia, ¿qué información podría publicar los entes de control? La pregunta va para Nelson Remolino. Nelson, ¿estás con nosotros?
Nelson, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Mientras Nelson se activa, vamos con una pregunta que está hecha para Orlando. La formula Lucy Muñoz. Ella pregunta si se ha pensado articular con la ciudad de Bogotá eh, el COMPES y de qué manera con las CDS. Sí, bueno, básicamente, como les comentaba, el proceso de elaboración de esta política fue muy, muy interesante. Eh, Les comento, digamos, el equipo del ministerio venía trabajando en un borrador de política, pues con unos lineamientos y unas recomendaciones de organismos internacionales durante el año 2014-2015, y ya venían trabajando en un documento eh, que, que, que fue y se presentó a la OCDE, pero pero casi en paralelo con la fecha de expedición, o sea, más o menos en septiembre, octubre de 2015 se presentó a la OCDE, y en esas fechas fue que se expidió las nuevas recomendaciones en torno a la gestión de riesgos de seguridad digital. Eso fue pues bien complicado porque pues básicamente OCDE dice muy bien el trabajo adelantado durante 2 años, pero necesitamos que se revisen estas nuevas, digamos, estos nuevos lineamientos. Por esa razón, digamos, en 2015, durante diciembre y enero en particular, se adelantaron, pues se cambió todo el enfoque, como se dieron cuenta, pues incluyendo el tema de objetivo de prosperidad económica y social, y allí se adelantaron foros con las múltiples partes interesadas y se trató de hacer lo más transparente posible, buscando eh, digamos, la colaboración y tratando de escuchar a todos, digamos, de una manera eficiente. Allí recuerdo que en estos foros pues se trabajó con la alcaldía de Bogotá, hubo unas personas delegadas en donde nos acompañaron y dieron unos aportes excelentes, y entiendo que han sido considerados en la política. Los foros, las mesas de trabajo más interesantes, a mi parecer, desde el punto de vista personal, fueron aquellas adelantadas con sociedad civil en particular, pues por todo el tema digamos, de la casuística y, digamos, de los diferentes casos y experiencias que ha vivido Colombia últimamente frente al tema de, pues, de la protección de derechos que tienen que ver con la libre expresión, con el flujo de información, con la privacidad. eh, y pues a raíz de estas mesas pues logramos incorporar unos principios, sombrilla dentro, que fue muy complicado también pues fue un trabajo arduo también con DNP, pues porque digamos, esta estructura de política no es la común, es diferente y pues se logró sacarlo así. Javier, adelante. Javier. ¿Aló? ¿Aló? Bien, Orlando, sí. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Eh, no sé si Nelson ya está con nosotros. Nelson, ¿tienes tu micrófono activo? Nelson, ¿podrías hablar, por favor? Hemos mirado tu activación de micrófono.
Hola Nelson. Nelson, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Muy bien. Ok. Bien, Nelson, pregunta Laura Arias, si dentro de tu experiencia o dentro de la experiencia que tienes, ¿qué información podría publicar los entes de control? Bueno, en el sector público existe el principio de máxima publicidad, de manera que eso significa que toda la información que esté en posesión de las entidades públicas debería ser de acceso al público de manera oficiosa, es decir, por ejemplo, difundirla en páginas web eh, o por solicitud, digamos, ciudadana. Eh, Desde luego, ese es el principio general. En la ley de acceso y transparencia existen algunas clasificaciones de información que se habla de información pública reservada, de información pública clasificada. Esos tipos de información pues no son de acceso público, perdón la redundancia. Básicamente lo que protegen por un lado es temas de o cuestiones de seguridad nacional y otra es precisamente los derechos de las personas, en algunos casos, por ejemplo, la privacidad o intimidad. Pero en principio, insisto, una entidad pública debería dar aplicación al principio de máxima publicidad, que significa lo que les comenté. Perfecto, Nelson, gracias. Vamos con una pregunta para Nelson también, que la hace Elkin Vega de la Gobernación del Atlántico. Él nos pregunta a nivel internacional, ¿a qué organismo tipo corte internacional puede acudirse ante la violación de datos personales? Bueno, en este momento, eventualmente un ciudadano podría acudir. eh, Voy un poquito atrás. Primero, no hay una corte especializada para este tema. Segundo, eventualmente un ciudadano podría acudir a la Corte Interamericana si el Estado colombiano incumple o está vulnerando temas relacionados con privacidad y tratamiento de datos personales. ¿Aló, me escuchan? Bueno, hay una siguiente pregunta, la fórmula Oscar Camilo Cañas. Él pregunta qué actividades podemos hacer desde las entidades territoriales para implementar y evangelizar con temas de seguridad y privacidad de la información. La pregunta es abierta, no viene para algún ponente en específico, entonces los invito a Nelson o a Lorando, quien quiera o quien pueda contestarnos a la pregunta. Bueno, si quiere, parto y sin perjuicio que Orlando también plantea algo, pero eh, sí, las entidades públicas pueden hacer mucho y es generar precisamente una cultura de tratamiento debido de datos personales. Eh, Mi percepción es que con, por ejemplo, la ley 1581-2012, quienes han estado un poco más compenetrados con el tema ha sido el sector privado más que el sector público. La razón, aunque esa ley aplica al sector público, pues la ley 1581-2012 quedó redactada de manera tal que no se pueden poner multas a las entidades públicas ni a los funcionarios públicos que no hagan bien su tarea con estos temas. Eh, de manera que, pues, obviamente uno no puede esperar que todo sea a punta de multas para actuar y funcionar, pero una entidad pública debería ser un modelo. De hecho, recuerden que las entidades públicas, pues, hacen parte de todo ese andamiaje que se llama Estado y el Estado constitucionalmente, una de sus principales funciones es velar y proteger los derechos de las personas. Entonces, buena parte de esto es la educación en estos temas al interior de las entidades y que las entidades a su vez repliquen eso con, por ejemplo, los ciudadanos.
Les voy a dar un ejemplo. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene una delegatura de protección de datos y buena parte de su gestión que han hecho de difusión es precisamente hacerle saber a los ciudadanos su derecho. Entonces me parece que ya con esa consolidación o enfoque hacia generar una cultura de protección de datos, pues ya es muy importante. Pero esto no puede quedar solo en formación, sino en poner en práctica todo. Y eso implica que las entidades públicas y privadas deben, digamos, aplicar o implementar este principio también de la OSD, que es accountability o responsabilidad demostrada. Yo creo que hay que dar ejemplo en estos temas y es precisamente implementar medidas efectivas que sirvan, funcionen y que se puedan medir su efectividad respecto del tema de protección de datos. O sea, aquí lo que se quiere es que esto no quede en pura teoría, en pura verbo, puro discurso y no se implemente en la práctica y se compruebe que lo que se está haciendo efectivamente es útil. Buenas noches, sí, para complementar al doctor Molina, no, y desde el punto de vista desde el punto de vista del concepto de seguridad digital y de la implementación de esta política, eh, pues se logró, digamos, incluir, o sea, dentro del concepto de múltiples partes interesadas, hubo una discusión fuerte respecto si incluir o no a los entes territoriales. La discusión pues con varios actores durante la construcción fue complicada, pero se logró, digamos, aprobando, digamos, en el consejo en donde se aprobó esta política, que sí se deberían incluir a las territoriales. No obstante, pues la forma, digamos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional es el que tiene que dar ejemplo y tiene que liderar de alguna manera digamos, la gestión de riesgos en el desarrollo de cualquiera de nuestras actividades socioeconómicas, pues por una parte el gobierno nacional pretende hacer durante el año 2017 una serie, y en particular el MINTIC es el encargado de hacer una serie de jornadas de sensibilización con los entes territoriales. El siguiente, y de manera paralela en la construcción, y pues también escuchando a los entes para la construcción de este modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Lo que se pretende es, digamos, que el modelo incluya unos mecanismos para identificar, evaluar y tratar el riesgo, seleccionando pues medidas de seguridad, preparación, recuperación digamos, el modelo debe ser un modelo que permita a cualquier entidad de cualquier sector implementarlo. Es decir, los riesgos de seguridad digital no son los mismos en el sector energía que en el sector cultura. No son los mismos que afronta una entidad de orden nacional que una entidad de orden territorial. Y es por eso, digamos, que la construcción de este modelo que se pretende sea implementado en el orden nacional, en el sector ejecutivo. Luego, pues, lo que se trataría de promover es que se aplique en los entes territoriales, pero pues teniendo en cuenta su participación en el diseño. Esas, digamos, es como unas consideraciones que hay en la política actual frente al orden territorial. Esa sería mi respuesta. Bien, Rolando, gracias. Vamos con una pregunta también para ti, la hace Héctor Triana. Él nos pregunta, o nos dice, la política que menciona solamente vincula a la rama judicial, pero trata de los delitos informáticos y pues cómo actúa la fiscalía
en este proceso. No solamente menciona la rama judicial, menciona también pues a jueces y fiscales, es decir, sí los tiene en cuenta, y esa pues ha sido una de los, digamos, aunque en temas, digamos, de legislación y de expedición de normativa, pues Colombia eh, ha, eh, ha sido referente en varios temas, pues así como cualquier otro país del mundo se ha quedado corto en tema, en la tipificación como tal del ciberdelito y de los delitos, no solamente que ocurren en el entorno digital, sino delitos que se aportan, o sea, apoyan eh, o sea, que son delitos también físicos, pero que también tienen su origen o son delitos que también tienen en cuenta la plataforma de Internet o en el entorno digital. Entonces, teniendo en cuenta pues esa dinámica complicada digamos, de la tipología de las, tanto de incidentes como de amenazas, como de ataques, pues el país pues lo que trata de buscar con la política es avanzar un poco más, observando lo que hacen, pues lo que han adelantado otros países, eh, en términos, digamos, de capacitación y de socialización de esta situación a tanto a jueces, al sector judicial, como a fiscales, para que pues, se atienda de una manera eficiente pues este tipo de delitos. Es decir, la respuesta concisa es, la idea es que sí se vincule a todos aquellos organismos de vigilancia y control y de fiscalía, procuraduría, etcétera, y ellos están vinculados ahí. Bien, Orlando, gracias. Vamos con una pregunta para Nelson Remolina, la hace Víctor Sinuco. Él pide que por favor le repitan las leyes que a nivel Colombia están protegiendo el tema de privacidad de la información y tratamiento de datos personales. Bueno, pues creo que la principal... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, correcto, te escuchamos. Bueno, yo creo que pues lo primero es el artículo 15 de la Constitución y normas, pues la ley 1581 de 2012, eh, la ley 1266 de 2008 y de pronto pues uno podría ver que esto también tiene igual connotaciones en materia penal y un poco podría consultar el delito de violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales. Esta es ley 599 del año 2000 y la ley 1273 de 2009 que incluyó pues una serie de conductas, digamos, sobre delitos informáticos. En principio serían como esas las principales normas. Bien, Nelson, gracias. Vamos con la última pregunta. La formula César Camilo Rodríguez Sánchez. Él pregunta si dentro de una política de Open Data, ¿cuál es el umbral entre información publicable e información que goza de protección de datos? La pregunta es abierta, entonces agradecemos que Orlando o Nelson, cualquiera de los dos, conteste la pregunta. Eh, bueno, voy a arrancar sin perjuicio que Orlando plantee también lo que opine sobre el tema. Pues yo creo que el tema es lo mismo, hay que mirar si la información que se va a publicar es pública o no. Dentro de los datos personales, pues hay públicos, hay privados, semiprivados y sensibles. Uno esperaría que en principio datos privados y sensibles no hagan parte, digamos, de un proyecto de Open Data, en principio.
Por mi parte, de acuerdo, no difiero de la respuesta del doctor Remolina. Perfecto. Bueno, hemos llegado entonces al final de este encuentro. Nuevamente queremos agradecer muy especialmente a Nelson y a Orlando por sus intervenciones en este espacio y por supuesto a todos los participantes que se sumaron a este ejercicio. Recuerden que esta conferencia ha sido grabada y quedará a disposición de todos ustedes. De hecho, acabamos de remitirles a través del chat el acceso donde podrán consultar esta información. Finalmente ya queda abierta la invitación pues, entre todos ustedes para que se sumen nuevamente a la participación en el siguiente miércoles para la excelencia que llevaremos a cabo el último miércoles de octubre en este mismo horario como ya es de costumbre. Buenas noches para todos y gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a Orlando, gracias. Saludos, Nelson, un abrazo. Lo Gracias. mismo, hombre. Chao. Gracias, Javier. Buenas noches para todos.